Ya han pasado más de 2 años desde que me casé con Damián Castañeda. No es un periodo especialmente largo, pero ha sido más que suficiente para saborear toda clase de sinsabores y amarguras como nuera. Especialmente en lo que respecta al papel que se espera de una nuera en una casa como la suya. La familia de Damián no era una de esas dinastías empresariales que mueven los hilos del país, pero sí una familia de empresarios de éxito que vivía muy holgadamente. Mi suegro, don Beltrán Castañeda, el presidente de la empresa, era un hombre reservado y de porte distinguido. Pasaba el día entero cuidando de su colección de relojes antiguos y de su pequeña bodega. En cambio, mi suegra, doña Eulalia Sarmiento, era todo lo contrario. Era una mujer astuta, perspicaz, y no dudaba en lanzar comentarios afilados y hirientes. Desde el primer día que fui a conocerlos, sentí la frialdad en su mirada. Doña Eulalia me criticó abiertamente por ser demasiado delgada, por mi falta de conversación y por ser de provincias, diciendo que no estaba a la altura de su familia. Pero en aquel entonces, Damián me amaba con locura e insistió en que no se casaría con nadie más. Incluso llegó a amenazar con quedarse soltero toda la vida si no era conmigo. Supongo que, o bien sintió lástima por su único hijo, o pensó que una nuera sumisa de fuera de Madrid sería fácil de manejar. Finalmente, a regañadientes, dio su consentimiento. Se celebró la boda y me convertí oficialmente en la nuera de la familia Castañeda. La vida de casada fue tal y como me la esperaba. Mi suegra no me tenía en ninguna estima, pero eso no significaba que no me asignara tareas. Tenía un conjunto de reglas tácitas que yo debía aprender por mí misma. Los platos después de comer debían enjuagarse 3 veces. La ropa debía lavarse separada por colores y la casa debía limpiarse 2 veces al día para considerarse impecable. Esas tareas no me resultaban difíciles. El problema era que, al más mínimo error, se abalanzaba sobre mí sin piedad. A veces, sus palabras hirientes me atormentaban durante días y noches. ¿Es que no sabes hacer nada bien? ¿Esto es una posilga o la casa de una familia decente? ¿A ti te parece normal vivir así?, me decía, justo después de que yo hubiera terminado de limpiar. Este guiso, ¿lo has hecho para personas o para cerdos? ¿Quién va a poder tragarse algo tan salado?, comentaba, a pesar de que el resto de la familia comía sin decir una palabra y parecía disfrutarlo. A pesar de todo, por el bien de la paz familiar, conocía mi lugar y aguantaba con paciencia. Dijera lo que dijera mi suegra, yo simplemente bajaba la cabeza y respondía: «Lo siento, suegra, ha sido culpa mía». Cuando me regañaba injustamente, esperaba a que se le pasara el enfado, y luego me acercaba en silencio para disculparme e intentar explicarme con calma. Me consolaba a mí misma pensando: es por la edad, tiene cambios de humor. Como buena hija, debo ser comprensiva. Mi suegro, que presenciaba estas escenas a menudo, se limitaba a negar con la cabeza y suspirar. Pero le tenía tanto miedo a su esposa que no se atrevía a intervenir. La convivencia con mi suegra me estaba agotando. Pero Damián me había hecho una promesa. En cuanto tuviéramos un hijo y éste tuviera edad para ir a la guardería, nos compraríamos un piso y nos independizaríamos. Me aferré a esa promesa para sobrevivir día a día. Sin embargo, cuanto más tardaba en llegar el embarazo, más crecía el odio de mi suegra. Me obligaba a beber amargas infusiones de hierbas que conseguía en herbolarios de renombre por toda la ciudad. Cada vez que yo hacía una mueca de asco, ella espetaba: «Si no quieres beberlo, ni sueñes con darme un nieto». ¿De qué sirve una mujer que no puede tener hijos? Sus palabras se clavaban en mi corazón como puñales. Finalmente, Damián y yo fuimos al médico para hacernos unas pruebas. El doctor nos dijo que ambos estábamos perfectamente sanos y que simplemente no había llegado el momento. Pero a los ojos de doña Eulalia, toda la culpa era mía. «Mala hierba nunca muere ni da fruto», murmuraba cada vez que me veía. Y entonces, el fatídico día llegó, irónicamente, el día de mi 26º cumpleaños. Aquella mañana, mientras ordenaba el coche de Damián, encontré por casualidad una caja de terciopelo rojo en la guantera. La curiosidad me pudo y la abrí. Dentro había un collar deslumbrante. Un colgante en forma de corazón, cuajado de pequeños brillantes, exquisitamente tallado. El corazón me dio un vuelco. Sin duda, era el regalo de cumpleaños que Damián me había preparado. Siempre había sido un hombre detallista y romántico. Sonriendo, volví a colocar la caja con cuidado en su sitio, y fingí no haber visto nada, esperando con ansia que llegara la noche, imaginando el momento en que él mismo me lo pondría en el cuello. Pero la noche llegó y pasó. Al terminar la cena, Damián no dio ninguna señal. Después de ver la serie de televisión en familia, se limitó a bostezar y a meterme prisa para ir a dormir.
Se había olvidado por completo de mi cumpleaños. Ni una sola palabra de felicitación. Mis expectativas se enfriaron y la decepción ocupó su lugar. Un nudo de amargura se me formó en la garganta. Esa noche, me di la vuelta en la cama y fingí estar dormida. Cuando Damián me rodeó con su brazo para abrazarme, notó que mis hombros temblaban y se sobresaltó. ¿Qué te pasa? ¿Tienes frío? No dije nada. Él me sacudió suavemente. ¿Estás enfadada conmigo por algo? Dímelo. Ante su insistencia, rompí a llorar y le reproché entre sollozos. ¿Has olvidado qué día es hoy? Damián se quedó en blanco un instante, y luego, como si acabara de recordarlo, chasqueó la lengua. Ah, tu cumpleaños. Perdona, cariño, de verdad. He estado hasta arriba de trabajo estos días. Se disculpó atropelladamente mientras me besaba el pelo y las mejillas. Mi disgusto se fue calmando. Cuando dejé de llorar, me prometió: mañana te lo compensaré como es debido. Una cena romántica en tu restaurante favorito. ¿Qué te parece? Asentí. Me abrazó con más fuerza, susurrándome palabras de amor. Esa noche, hicimos las paces. La cena romántica del día siguiente y un enorme ramo de rosas, casi tan grande como yo, me hicieron olvidar el disgusto inicial. Me dije a mí misma: solo se le olvidó porque estaba ocupado. Lo importante es que todavía me quiere. Pero estaba equivocada. Una cruel coincidencia me abofeteó en la cara. Al día siguiente por la tarde, mientras miraba Instagram, me topé con una publicación de Gala Romero, la mejor amiga de Damián desde la universidad. Gala había subido un precioso selfie, y en su cuello brillaba un collar. Se me paró el corazón. Era ese. El collar con el colgante de corazón cuajado de pequeños brillantes. Me froté los ojos varias veces, incapaz de creerlo, pero no cabía duda. Recordaba perfectamente cada brillante, cada curva del colgante. El texto de la publicación de Gala fue una puñalada directa a mi corazón. Gracias por el regalo sorpresa. Me encanta. Dune. Debajo se sucedían los comentarios de sus amigos. Uno de ellos bromeaba: vaya, ¿te lo ha regalado tu novio? Gala se limitó a responder con un emoticono de una cara sonriente y guiñando un ojo. Me temblaron tanto las manos que casi se me cae el móvil. El regalo no era para mí. El regalo que mi marido guardaba con tanto esmero en una caja de terciopelo rojo era para su mejor amiga. La cena romántica, las rosas, todo había sido una torpe farsa para tapar su olvido, o para ocultar una verdad mucho más terrible. La rabia me consumía, pero yo era una experta en contenerme. No monté una escena. Decidí reunir pruebas en silencio. Quería ver hasta dónde había llegado su relación. El refrán nunca falla. Antes se coge a un mentiroso que a un cojo. No tuve que esperar mucho. Apenas 2 semanas después de descubrir el collar del destino, obtuve la respuesta a todas mis preguntas. Aquel día, le dije a la familia que iba a mi pueblo a pasar un par de días por un asunto familiar. En realidad, solo fui hasta la estación de autobuses. Hice tiempo en una cafetería cercana y luego volví en taxi para esconderme en un pequeño callejón frente a nuestra casa. Sabía que Damián y Gala eran muy cercanos, pero no sabía desde cuándo esa cercanía había cruzado la línea de la amistad. Damián siempre se refería a ella como su hermana pequeña, su alma gemela. Me había contado todo sobre ella, su familia, su trabajo, incluso sus relaciones pasadas. Hubo un tiempo en que yo también lo creí y traté a Gala como a una amiga, pero ahora esa confianza se había hecho añicos. Sobre las 7 de la tarde, Damián volvió en coche. No entró directamente en casa. Aparcó en la esquina del callejón e hizo una llamada. Con un mal presentimiento, contuve la respiración y esperé. Efectivamente, apenas 5 minutos después, apareció la figura familiar de Gala Romero. Llevaba un vestido corto y ajustado y se acercó a la ventanilla del conductor. Damián bajó la ventanilla y le sonrió. Intercambiaron unas palabras que no pude oír. De repente, Damián se inclinó por la ventanilla, le rodeó el cuello con el brazo y la atrajo hacia él. La besó. Un beso profundo y apasionado, justo en el callejón de nuestra casa, a pocos pasos de donde su esposa supuestamente le esperaba con anhelo. La sangre me hirvió. Toda la paciencia y las emociones que había reprimido durante tanto tiempo estallaron. Salí corriendo del callejón. No podía pensar en nada. El sonido de mis tacones resonaba con fuerza en el asfalto seco. Damián y Gala se giraron, sobresaltados. La expresión de Damián pasó del asombro al pánico. Gala, en cambio, se limitó a esbozar una leve sonrisa. A mis ojos, una sonrisa de pura provocación. ¡Zas! Una bofetada ardiente aterrizó en la bonita cara de Gala. Puse en ella toda mi rabia y mi dolor acumulados. ¡Zorra!
¡Robamaridos! Gala se tambaleó, con una mejilla enrojecida e hinchada. Antes de que pudiera reaccionar, Damián saltó del coche y me agarró bruscamente del brazo. ¿Pero qué haces? ¿Estás loca? ¿Qué si estoy loca? Mira quién habla. Miraos vosotros y lo que hacíais a mis espaldas, grité, mientras las lágrimas corrían por mi cara. Intenté soltarme y abalanzarme de nuevo sobre Gala, pero Damián me sujetaba con demasiada fuerza. Lejos de protegerme o darme una explicación, estaba defendiendo a su amante. Se dirigió a Gala. Vete primero. Te llamo luego. Y sin importarle mis gritos, me retuvo con fuerza mientras Gala se alejaba tranquilamente. La vi desaparecer tras los chalets, dejándome sola en mi dolor y mi humillación. Cuando nos quedamos solos, Damián me soltó. Aún cegada por la ira, empecé a golpear su pecho con los puños. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué he hecho yo mal? ¡Basta ya! ¡Deja de montar un escándalo!, gritó él, y de repente me empujó con violencia. Me empujó tan fuerte que perdí el equilibrio y caí al frío suelo. Pero el dolor de la caída no era nada comparado con el que sentía en el corazón. Era como si alguien me lo estuviera estrujando. Levanté la vista hacia el hombre al que había amado, al que había confiado mi vida. Su rostro me resultaba ahora extrañamente desconocido, frío y cruel. No hagas estupideces. Si quieres seguir viviendo tranquilamente en esta casa, limítate a tener un hijo y a obedecer. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría. Me quedé helada. No era una disculpa ni una explicación. Era una amenaza. Limítate a tener un hijo y a obedecer. A sus ojos, eso era todo lo que yo era. Una máquina de parir, una muñeca obediente. El amor, la confianza, las promesas, todo había sido una mentira. Me levanté, tambaleándome. No dije nada más. Me di la vuelta y entré en casa. Mi corazón estaba hecho pedazos. Esa noche no lloré más. Las lágrimas se habían secado. En su lugar tomé una decisión. No podía vivir ni un día más en medio de ese engaño. Escribí un mensaje para mis padres y mis suegros. Mañana por la noche tengo algo importante que decirles. Les ruego que estén todos presentes. A la noche siguiente, el ambiente en el salón era tan pesado como el de un funeral. Mis padres, que habían venido del pueblo, tenían el rostro lleno de preocupación. Mi suegro permanecía en silencio junto a su vitrina de relojes. Mi suegra me observaba con una mirada inquisitiva y desagradable. Damián estaba sentado a su lado, con la cabeza gacha. Respiré hondo, intentando que no me temblara la voz. Lo conté todo, desde el incidente del collar hasta la escena del beso en el callejón. Anuncié la infidelidad de Damián delante de toda la familia. Esperaba que todos, especialmente mis suegros, me dieran un juicio justo y reprendieran a Damián. Al oír mi historia, mis padres palidecieron de rabia y de pena por su hija. Mi padre se levantó para decir algo, pero mi suegra se le adelantó. Bebió un sorbo de su infusión con indiferencia y luego me miró con desdén. ¿Y montas todo este escándalo por esa tontería? Ya que no eres capaz de darle un hijo, tendrá que buscarlo fuera. ¿A qué viene tanto drama? Al escuchar las crueles palabras de mi suegra, me quedé sin habla. Esa era mi suegra, la mujer a la que había intentado complacer durante los últimos 2 años. Lejos de defender a su nuera o de amonestar a su hijo, consideraba su infidelidad como algo normal, incluso necesario. Me echó toda la culpa a mí. Solo porque no podía tener hijos. Mi padre temblaba de ira. Señora Eulalia, ¿cómo puede decir algo así? Elara es su nuera y la esposa de su hijo. Doña Eulalia se burló. Nuera o no, tiene que saber cuál es su sitio. Una mujer que no puede dar hijos no es más que una carga. La reunión familiar terminó en desastre. Comprendí que ya no había lugar para mí en esa casa. Pensé que las palabras de mi suegra en aquella reunión habían sido el colmo de la crueldad. Pero me equivocaba. Su falta de corazón superaba mi imaginación. Después de esa noche, el aire en la casa se volvió irrespirable. Damián me evitaba. Salía temprano, volvía tarde, y algunos días ni siquiera aparecía. No se disculpó ni dio explicaciones. Actuaba como si la culpable fuera yo. Como si revelar su infidelidad fuera un pecado imperdonable. Mi suegro a veces me miraba con lástima. Me ofrecía un zumo de naranja o me servía la mejor parte del plato, pero solo cuando doña Eulalia no estaba presente. Era un buen hombre, pero su bondad se convertía en debilidad ante el despotismo de su esposa. Y mi suegra, doña Eulalia, ya no intentaba ocultar su aversión. Me criticaba y se burlaba de mí abiertamente delante del servicio. No es capaz ni de tener un crío, y ahora monta estos numeritos por unos celos absurdos y pone la casa patas arriba. Vaya desgracia nos ha traído. Soporté en silencio. Mi orgullo estaba por los suelos.
pero me aferraba a la débil esperanza de que Damián cambiara, de que se diera cuenta de su error y volviera a mí, de que aún podíamos salvar nuestro matrimonio. Yo era su esposa legalmente reconocida. No podían desecharme como un objeto que ya no sirve. Pero apenas 3 días después de la reunión familiar, doña Eulalia extinguió hasta la última brasa de mi esperanza. Aquella tarde, mientras limpiaba nuestro dormitorio, irrumpió en la habitación sin llamar. En sus manos sostenía una maleta de viaje vacía. Sin mediar palabra, se dirigió a mi armario, lo abrió de par en par y empezó a sacar mi ropa bruscamente y a meterla de cualquier manera en la maleta. Me quedé helada, sin entender lo que estaba pasando. «Suegra, ¿qué está haciendo?» Sin siquiera mirarme, continuó arrojando mi ropa, incluso mi lencería, a la maleta. «¿Todavía no lo entiendes? Haz la maleta y lárgate de mi casa. Ahora mismo. En esta casa no hay sitio para una mujer como tú». Corrí hacia ella y la agarré del brazo, gritando: «Suegra, no puede hacer esto. Soy la esposa de Damián, soy su nuera». Se zafó de mi mano y me fulminó con la mirada. Sus ojos ardían de puro odio. «¿Nuera? Tú no te mereces ese título. Esta casa necesita un heredero que continúe el linaje. No necesitamos una gallina estéril. Damián ya ha encontrado a alguien que te sustituya. Asume tu lugar y desaparece de mi vista». Cada una de sus palabras era un martillazo en mi pecho. El dolor y la rabia me ahogaban. Intenté apelar a su último resquicio de razón. «Aunque usted me odie, soy su nuera legalmente. Solo llevamos 2 años casados. Es normal que a veces los hijos tarden en llegar. Que no los tenga todavía no significa que no pueda tenerlos. Suegra, entiendo que me deteste, pero debería estar del lado de lo que es justo. La infidelidad de Damián es claramente un error. ¿Cómo puede protegerlo a él y echarme a mí?» Doña Eulalia soltó una carcajada. Su sonrisa era una mueca torcida y llena de desprecio. «Lo justo es lo que me da un nieto. Una mujer estéril y venenosa como tú no me sirve para nada. Deja de dar la lata, coge tus cosas y desaparece». Empujó la maleta mal hecha hacia mí. La ropa se salía por los lados. La camisa que Damián me había regalado por nuestro primer aniversario estaba arrugada y atrapada en una de las ruedas. Justo en ese momento, apareció mi suegro. Al ver la escena, se quedó horrorizado. «Eulalia, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué la echas?» «Tú no te metas», le gritó ella a su marido. «Esto es un asunto de mujeres, no te incumbe. Ya he tomado una decisión. O ella o yo en esta casa». Mi suegro intentó interceder, impotente, pero no pudo contra ella. Me miró con una expresión de absoluta derrota. Suspiró profundamente, se dio la vuelta en silencio y bajó las escaleras. Su retirada fue como un veredicto final. El punto y final de mi matrimonio. Ya no tenía nada más que decir. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. No eran lágrimas de nostalgia. Lloraba por mi destino, por los 2 años de mi juventud sacrificados por una familia que me despreciaba. Me arrodillé en silencio y empecé a doblar de nuevo la ropa que había sido arrojada de cualquier manera, guardándola ordenadamente en la maleta. No quería irme de una forma patética. Cerré la cremallera. Su sonido me pareció increíblemente triste, como si estuviera trazando una línea que partía mi vida en 2, antes y después de salir por esa puerta. Arrastré el equipaje con dificultad. Nunca imaginé que mi papel de nuera de una familia rica terminaría de una forma tan miserable. Al pasar por el salón, vi a Damián sentado allí. No levantó la vista, mantenía los ojos fijos en la pantalla de su móvil. Probablemente ya le estaba escribiendo un mensaje. La buena nueva de que el obstáculo, yo, había sido eliminado. Me detuve frente a él. No lloré ni grité. Solo lo miré con los ojos vacíos. «Me voy. Que te vaya bien». Damián, sin levantar la cabeza, respondió secamente. «Ajá». La pesada puerta de hierro se cerró de golpe a mi espalda. Todo había terminado. Me quedé en la acera, agarrando con fuerza el asa de la maleta, mirando sin ver a la gente que pasaba. ¿A dónde iba a ir ahora? ¿Qué les diría a mis padres? ¿Que su hija había sido expulsada de casa de sus suegros por no poder tener hijos? La humillación, la tristeza y la desesperación me abrumaron. Me dejé caer junto a la maleta y lloré amargamente, como una niña perdida. El mundo que me había esforzado en construir durante los últimos 2 años se había derrumbado por completo. Al atardecer, un chaparrón repentino cayó sobre Madrid. Las pesadas gotas de lluvia golpeaban mi cara fría, y mis lágrimas saladas se mezclaban con el agua. Seguí sentada allí, en la acera, frente a la puerta de aquella casa que ahora me resultaba extraña. Mi maleta estaba completamente empapada. No sé cuánto tiempo estuve así. Solo sé que el cielo se oscureció y las farolas se encendieron. No podía ir a casa de mis padres.
No quería que me vieran en ese estado tan lamentable. No quería preocuparlos ni hacerles sufrir. Se habían sacrificado toda su vida por mí. No podía convertirme en una carga para ellos en ese momento. En medio de mi desesperación, me acordé de mi prima lejana, Nerea. Era 5 años mayor que yo y, como yo, había venido a Madrid desde el pueblo para buscarse la vida. No se había casado con un rico, pero se las arreglaba bien y, lo más importante, era una persona de gran corazón y con mucho sentido común. Cuando salía con Damián, a menudo iba a visitarla a su pequeño apartamento de alquiler. Con manos temblorosas saqué el móvil de la maleta. Por suerte, no se había mojado. Marqué el número de Nerea. Contuve la respiración mientras sonaba el teléfono. Diga, Elara. Al oír la voz cálida de mi prima al otro lado de la línea rompí a llorar. Nerea, yo. No pude terminar la frase por los sollozos. Elara, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Ha ocurrido algo? Preguntó Nerea alarmada. A duras penas, respiré hondo y le expliqué brevemente que me habían echado de casa de mis suegros y que no tenía a dónde ir. Dios mío, pero qué gente más cruel. ¿Dónde estás ahora mismo? Dame la dirección, voy a buscarte. Estoy en la calle, delante de la casa. Vale, escúchame. Búscate un sitio a cubierto y espérame ahí. No te muevas de ahí. Llego enseguida. Colgar el teléfono fue como encontrar un salvavidas en medio del océano. Arrastré la pesada maleta por la acera y me refugié de la lluvia bajo el toldo de una tienda. Unos 30 minutos después, llegó una moto. Era Nerea, con un chubasquero puesto a toda prisa y una expresión de profunda preocupación. En cuanto me vio, dejó la moto tirada y corrió a abrazarme con fuerza. Pobrecilla mía. Tranquila, ya estoy aquí, vámonos a mi casa. Mi prima ató mi maleta empapada a la parte trasera de la moto, y así, bajo la lluvia, emprendimos el camino. El trayecto desde la lujosa urbanización de Damián hasta el modesto apartamento de alquiler de Nerea en Lavapiés me pareció eterno. Era como una frontera invisible entre dos mundos, uno de falso oropel y otro de sincera realidad. El apartamento de Nerea apenas tendría 40 metros cuadrados y estaba amueblado con lo básico, pero todo estaba limpio y ordenado. Rápidamente me trajo una toalla seca y ropa. Primero date una ducha caliente, que vas a coger un resfriado. Luego sal, que te preparo una tortilla de patatas. Al verla moverse tan atareada, se me volvieron a llenar los ojos de lágrimas. Aparte de mis padres, era la única persona que me había tratado bien incondicionalmente. Bajo el vapor caliente del baño, me froté el cuerpo como si quisiera limpiar toda la humillación y el dolor de los últimos días. Después de comerme un buen trozo de tortilla caliente, mi cuerpo entró en calor. Nerea se sentó a mi lado y escuchó en silencio todo lo que me había pasado. El incidente del collar, las palabras frías de Damián, la crueldad de doña Eulalia. Mientras escuchaba, no paraba de chasquear la lengua, indignada. Menuda gentuza. De nada sirve tener dinero si no se tiene decencia. Elara, haber salido de esa casa es una bendición. No te lamentes. Pero Nerea, es que es tan injusto. ¿Qué he hecho yo mal? Durante 2 años, he aguantado y me he esforzado por ser una buena nuera. ¿Y qué he recibido a cambio? Tú no has hecho nada malo, Elara. Los que están mal son ellos. Se aprovecharon de que eres demasiado buena y noble. Piensa que ya ha pasado, que tuviste la mala suerte de toparte con mala gente. Ahora tienes que pensar en qué vas a hacer. De momento, quédate aquí conmigo. El piso es pequeño, pero entre primas nos apañaremos. Mañana me pido el día libre y te ayudo a buscar trabajo. Lo primero es ser independiente económicamente, y luego ya veremos. Las palabras de Nerea me hicieron reaccionar. Tenía razón. No podía seguir hundida. Tenía que vivir. Tenía que vivir tan bien que aquellos que me habían pisoteado se arrepintieran. Tenía una carrera universitaria, salud y juventud. ¿Por qué iba a depender de un marido traidor y de una familia cruel? Esa noche, dormí con Nerea en su pequeña cama. Ella se durmió, pero yo no podía pegar ojo, dando vueltas. Pensé en Damián. ¿Qué estaría haciendo en ese momento? ¿Sentiría el más mínimo remordimiento por haber echado a su esposa a la calle en medio de una tormenta? ¿O estaría celebrando con su amante haberse librado de mí? Pensé en doña Eulalia. ¿Por qué me odiaba tanto? ¿Era solo por el tema de los hijos? ¿O había otra razón detrás de ese odio? Recordé la mirada de mi suegro. Una mirada llena de compasión, pero impotente. ¿Por qué no me había protegido? ¿Acaso había otros secretos en esa familia que yo desconocía? Y recordé las palabras de Nerea. Haber salido de esa casa es una bendición. En ese momento, no comprendí del todo su significado. Todavía estaba llena de rabia y dolor. Pero mucho tiempo después, cuando toda la verdad salió a la luz,
Me di cuenta de que la cruel expulsión de doña Eulalia aquel día había sido, en realidad, mi salvación. Sin saberlo, me había hecho un favor. Me había dado la oportunidad de empezar de nuevo mi vida. Y con el tiempo, llegué a agradecérselo sinceramente. Pero esa es una historia para mucho más adelante. En ese momento, lo que tenía ante mí era un futuro incierto y difícil. Tenía que empezar de nuevo, desde cero, por mis propios medios. Los primeros días en casa de Nerea apenas salí de la habitación. El dolor y la humillación me envolvían como un capullo grueso, aislándome del mundo. Pasaba la mayor parte del tiempo tumbada en la cama, mirando fijamente al techo. La imagen de Damián besando a Gala, el rostro cruel de doña Eulalia, la impotencia de mi suegro y la expresión indiferente de Damián mientras yo arrastraba la maleta, todo se repetía en mi cabeza como una película vieja y rayada. Nerea lo entendió. No me presionó ni me metió prisa. Se iba a trabajar en silencio y volvía a casa, siempre con algo rico para mí en las manos. A veces unos churros calientes, otras veces un helado artesanal. Dejaba la comida en la mesa y me decía en voz baja: «Come esto y coge fuerzas, Elara. Aunque se hunda el cielo, hay que comer». Fueron esas pequeñas pero sinceras muestras de afecto las que poco a poco me sacaron del pozo de la desesperación. Después de una semana sumida en el dolor, me miré en el espejo. Una mujer demacrada, con ojeras y el rostro pálido. ¿Esa soy yo? ¿No puedo derrumbarme así? No puedo permitir que los que me hicieron daño disfruten viéndome tan miserable. Les debo una vida mejor a mis padres. Se lo debo a Nerea. Y sobre todo, me debo a mí misma un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, mientras Nerea se preparaba para ir a trabajar, me levanté y me puse ropa decente. «Prima, ¿estás muy ocupada hoy?» «¿Por qué lo dices, Elara?», preguntó sorprendida. «Quiero buscar trabajo». Al verme, los ojos de Nerea se iluminaron de alegría. Sin pensárselo dos veces, cogió el móvil y le pidió a su jefe media jornada libre. «Genial. Vamos a arreglarnos bien las dos y a dar una buena impresión a los entrevistadores». Y así, las dos, montadas en su vieja moto, recorrimos las calles de Madrid. La realidad fue más dura de lo que pensaba. Mi licenciatura en Administración de Empresas no estaba mal, pero llevaba 2 años en el olvido. Mi experiencia laboral era cero. La mayoría de las empresas pedían al menos 1 año de experiencia, o al ver mi currículum, negaban con la cabeza diciendo que una interrupción tan larga en mi carrera dificultaría mi adaptación. Después de toda la mañana, lo único que conseguimos fueron negativas y evasivas. A la hora de comer, nos sentamos en un modesto bar de menús. Yo estaba visiblemente desanimada. «Parece que va a ser muy difícil, Nerea. Sin experiencia, ¿quién me va a contratar?» Nerea me puso un trozo de carne en el plato y me animó. «Solo ha pasado media mañana. Encontrar trabajo es como pescar, se necesita paciencia. Si no es en una empresa grande, será en una pequeña. Si no es un contrato fijo, pues uno temporal para ir aprendiendo. Lo importante es empezar a trabajar y luego ya veremos. No te vengas abajo». Su tenacidad me dio fuerzas. Por la tarde seguimos intentándolo. Y finalmente, la suerte nos sonrió. Me contrataron como administrativa en una pequeña empresa de distribución de materiales de construcción. El jefe era un hombre de mediana edad con aspecto afable. Miró mi currículum y dijo: «No tienes experiencia, pero pareces una chica meticulosa y trabajadora. El trabajo de oficina no es muy complicado, principalmente papeleo y atender llamadas. El sueldo inicial es algo bajo, 1.200 euros al mes y la comida incluida. ¿Crees que podrás hacerlo?» «Sí, por supuesto». «Muchas gracias, señor», respondí, asintiendo con la cabeza de pura alegría. 1.200 euros. Esa cantidad no era ni la 10ª parte de la paga mensual que Damián solía darme. Pero por alguna razón, ese dinero me parecía increíblemente valioso. Era el primer dinero que ganaba por mis propios medios después de 2 años de vida dependiente. No era solo dinero, era independencia, era esperanza. Era el primer paso para empezar mi nueva vida. Mi primer día de trabajo, me levanté muy temprano. Escogí el traje de oficina más formal que tenía. Me maquillé ligeramente y la sensación de mezclarme con la multitud en el metro durante la hora punta de la mañana me pareció extrañamente emocionante. El trabajo no era difícil, pero sí había muchas tareas pequeñas. Hacía fotocopias, recibía documentos, archivaba papeles y contestaba al teléfono. Mis compañeros también fueron amables. Al ver que era nueva, me enseñaron todo con paciencia. A final de mes, recibí mi primer sueldo. Al ver el sobre con el dinero en la mano, me temblaron las manos de la emoción. Aquella tarde, arrastré a Nerea al mercado y compré un montón de comida rica. También le compré un jersey nuevo. «Elara, ¿pero por qué has comprado tanto? Tienes que ahorrar».
me regañó Nerea, pero con una sonrisa en los labios. Es mi primer sueldo, prima. Hay que celebrarlo. Y gracias por haberme cuidado todo este tiempo. Aquella noche, nuestro pequeño apartamento se llenó de risas. La cena fue modesta, pero 1000 veces más cálida que los banquetes de aquella fría mansión. Por primera vez desde el incidente, sentí una alegría genuina. La alegría que proviene de la libertad y la independencia. Sabía que el camino por delante sería largo y arduo, pero ya no tenía miedo. Tenía un trabajo, un lugar donde vivir y una prima que me quería. Era más que suficiente para empezar de nuevo. Mi vida empezó a recuperar un ritmo normal. Durante el día, trabajaba. Por las noches, cocinaba con mi prima, veíamos series y charlábamos. El trabajo de oficina me mantenía ocupada. Y gracias a eso no tenía tiempo para pensar en el pasado. Aprendí a usar la fotocopiadora y el fax, y a redactar todo tipo de documentos oficiales. Con cada día que pasaba, me sentía más fuerte y madura. Esa paz duró casi 2 meses. Un fin de semana, mientras hacía la compra con Nerea en el supermercado, me encontré por casualidad con una vecina que vivía cerca de la casa de los Castañeda. Era una mujer muy habladora que a menudo iba a nuestra casa a cotillar con mi suegra. Al verme, se quedó muy sorprendida. «Anda, ¿no eres Elara? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde te habías metido?» Ya no se te veía el pelo. Me quedé cortada. No sabía qué responder. No quería contarle mis asuntos personales a esa mujer. Nerea, dándose cuenta, intervino. «Hola, señora. Es que ahora mi prima tiene mucho trabajo en mi empresa y se ha venido a vivir a mi casa, que le pilla más cerca». La mujer hizo una muy significativo. Su mirada penetrante me recorrió de arriba abajo, como buscando algo. «Ah, claro, claro. Pues me parece muy bien. Una mujer tiene que tener su propio trabajo». Luego, incapaz de contener su naturaleza cotilla, se acercó a mi oído y susurró, lo suficientemente alto para que Nerea y yo la oyéramos. «No me extraña que te fueras. La tal Gala esa ya se ha instalado en la casa. Dicen que se quedó embarazada antes de la boda y doña Eulalia tuvo que casarlos a toda prisa. Y ahora no veas cómo la trata, como a una reina. Va por ahí presumiendo de nuera lista que le ha dado un nieto. Qué pena, hija, tú que has tenido mala suerte». Cada palabra de la mujer era como una aguja pinchando mis cicatrices, que apenas empezaban a curarse. Dolió. Se habían casado oficialmente. Gala había ocupado mi lugar y estaba embarazada del hijo de Damián. El hijo que yo había anhelado durante 2 años y no había podido tener. El corazón se me encogió. Tenía que ser fuerte, tenía que olvidar, pero al oír esa noticia, no pude evitar sentir una punzada de amargura y tristeza. Al ver que me ponía pálida, Nerea me agarró rápidamente de la mano. «Señora, tenemos un poco de prisa, ya nos vamos». Mi prima me sacó de allí a toda velocidad, dejando atrás a la mujer con una sonrisa de satisfacción por haber soltado la bomba. De camino a casa no dije una palabra. Nerea me preguntó preocupada. «¿Estás bien? No hagas caso de lo que dice esa cotilla. Ya sabes cómo es la gente». «Estoy bien, prima», respondí forzando una sonrisa. «Solo me ha sorprendido un poco. Pero sabía que estaba mintiendo. La noticia me había afectado profundamente. Esa noche volví a dormir mal. Pensé en Gala y en el bebé que llevaba en su vientre. Pensé en doña Eulalia y en su alegría por tener un nieto. ¿Toda su crueldad y su odio hacia mí se debían únicamente a que no podía quedarme embarazada? ¿Sería capaz de aceptar con gusto a una nuera que había sido la mejor amiga de su hijo y que se había quedado embarazada antes de la boda, solo por tener un nieto? De repente, una idea cruzó mi mente. La vecina había dicho que doña Eulalia trataba a Gala como a una reina, pero que algo en su expresión no cuadraba. ¿Estaba doña Eulalia realmente feliz con la situación? Una mujer que valoraba tanto las apariencias y el honor de la familia, ¿podía aceptar tan fácilmente a una nuera que llegaba con un embarazo prematrimonial? ¿O detrás de esa fachada de alegría se escondía la resignación de tener que aceptar la situación por el bien del bebé? Recordé de nuevo las palabras de la vecina. Un detalle que había mencionado de pasada. Va presumiendo por todas partes, pero tiene una cara un poco rara, como si estuviera preocupada por algo. En su momento no le di importancia, pero ahora que lo pensaba, algo no encajaba. Doña Eulalia era una persona de extremos. Si realmente adoraba a Gala, ¿por qué iba a mostrarse preocupada? ¿De qué podía preocuparse? Su mayor deseo, tener un nieto, estaba a punto de hacerse realidad. Las preguntas daban vueltas en mi cabeza, pero no tenía respuestas. Tuve el vago presentimiento de que la vida en aquella casa no era tan idílica como la vecina la pintaba. Quizás yo, el fantasma del pasado, me había ido, pero otro fantasma más complejo había empezado a atormentar a esa familia. En cualquier caso, eso ya no era asunto mío.
Me lo repetí a mí misma y me obligué a dormir. Necesitaba reponer fuerzas para seguir con mi trabajo, para seguir adelante con mi vida. La vida recuperó su ritmo monótono. Me centré en el trabajo, intentando que las noticias de mi antigua familia política no me afectaran. Incluso me apunté a una academia de inglés por las tardes para mejorar. Quería demostrarles que podía vivir sin ellos, y que de hecho, podía vivir mucho mejor. Una tarde, aproximadamente un mes después del encuentro con la vecina en el supermercado, salía de la academia cuando recibí una llamada de un número desconocido. Dudé un momento, pero finalmente contesté. Dígame. Al otro lado, hubo un silencio de varios segundos. Solo se oía una respiración pesada. Esperé pacientemente. Dígame. ¿Quién es? Si no tiene nada que decir, cuelgo. Lara, soy yo. Aquella voz baja, titubeante y familiar me dejó helada. Era mi suegro, don Beltrán. ¿Por qué me llamaba? El corazón se me aceleró de repente. Suegro. Sí, soy yo. Su voz seguía siendo débil y sonaba algo apurada. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Gracias por preguntar. ¿A qué se debe su llamada? Intenté que mi voz sonara lo más tranquila posible, pero mi mente era un torbellino de pensamientos. Don Beltrán guardó silencio de nuevo. A través del teléfono, oí su suspiro cansado. Siento no haberte tratado mejor. Sus palabras hicieron que se me formara un nudo en la garganta. Durante mi tiempo como su nuera, aunque siempre callado, había sido la única persona que me había mostrado algo de amabilidad. Eso ya es pasado, suegro. No le guardo rencor. Bien. Volvió a dudar como si estuviera luchando consigo mismo. Lara, te llamo porque tengo algo que decirte. No puedo hablar mucho. Contuve la respiración y aguzé el oído. ¿Recuerdas por casualidad los informes médicos de las pruebas que os hicisteis tu marido y tú antes de la boda? El chequeo completo. Su pregunta me dejó perpleja. ¿Por qué preguntaba eso? Pues, no estoy segura. Creo que al hacer la maleta metí una carpeta con papeles. Puede que esté ahí. Pero, ¿por qué lo pregunta? Búscalo, por favor. Su voz se volvió más urgente. Y mira con atención la parte de los resultados de Damián. Solo para que lo sepas, para que no sigas sintiéndote culpable, para que tu conciencia esté tranquila. Mientras hablaba, oí de fondo la voz de doña Eulalia llamando: «Beltrán, ¿dónde estás?» Don Beltrán se sobresaltó y dijo apresuradamente: «Tengo que colgar. Recuerda lo que te he dicho. Cuídate mucho. Pip, 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 pip». La llamada se cortó bruscamente, dejándome sumida en la más absoluta confusión. Me dejé caer en la cama. Mi cabeza era un caos. Los informes médicos. ¿Por qué mi suegro los había mencionado? ¿Y por qué había insistido en que mirara con atención los resultados de Damián para que yo no me sintiera culpable? Recuerdo que cuando fuimos a hacernos el chequeo prematrimonial, Damián y yo fuimos juntos al hospital. Cuando salieron los resultados, el médico nos llamó a los dos, y de forma muy general, nos dijo que ambos estábamos sanos y que no había ningún problema para el matrimonio y la procreación. Damián cogió los informes y dijo que era mejor que él los guardara. Yo, sin pensarlo dos veces, confié plenamente en las palabras del médico y de mi futuro marido. Nunca los había vuelto a mirar. La misteriosa advertencia y la voz apremiante de mi suegro no me dejaban en paz. Claramente, había algo oculto en esos informes. Algo que Damián y su familia me habían ocultado. Algo directamente relacionado con la razón por la que había sido tratada con tanta crueldad y expulsada de la casa. Intuí que esa era la clave que resolvería todo. Corrí a rebuscar entre mis cosas hasta encontrar la vieja maleta. Vacié toda la ropa en el suelo y busqué la carpeta de documentos que había metido con prisas. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Después de un buen rato buscando, por fin la encontré. Un dossier de plástico azul. Dentro, junto a mi DNI, mi título universitario y otros papeles, había un pequeño cuadernillo blanco en el que se leía: Informe de chequeo médico prematrimonial. Me temblaban las manos. La verdad que buscaba, la injusticia que había sufrido. Quizás todo estaba contenido en esas pocas hojas de papel. El pequeño apartamento se me hizo de repente asfixiante. Nerea dormía profundamente después de un día agotador, y yo estaba sola, frente al informe médico. La luz amarillenta de la lámpara de escritorio iluminaba las letras impresas y las cifras impersonales, pero para mí, en ese momento, tenían un peso inmenso. Con manos temblorosas pasé las páginas una a una. La primera era mi información personal. La hojeé rápidamente y fui a la parte de las conclusiones del médico. Todos mis valores estaban dentro de la normalidad. En la última línea,
Había un círculo rodeando una frase. Salud reproductiva óptima. Sin hallazgos de interés. Esto ya lo sabía, pero era precisamente la razón de las acusaciones y burlas que había soportado durante 2 años. Respiré hondo y pasé a la página con los resultados de Damián. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Al igual que la mía, su página estaba llena de cifras y términos médicos que no entendía. Me concentré y leí lentamente, línea por línea, con atención. De repente, mis ojos se detuvieron en un pequeño apartado. Un apartado que un médico ocupado podría haber mencionado de pasada o haber omitido intencionadamente. El nombre del apartado era Análisis de semen. No soy una experta médica, pero las cifras junto a cada indicador me dejaron helada. Concentración de espermatozoides, 10 millones dividido por ml, valor normal, es mayor que 15 millones dividido por ml. Motilidad progresiva, 15%. Valor normal, es mayor que 32%. Morfología normal, 2%. Valor normal, es mayor que 4%. Y al final de la página, junto a la firma del médico, había una pequeña nota escrita a mano con bolígrafo azul. Estaba en una mezcla de inglés y español, pero se entendía perfectamente. Oligozoospermia severa. Posibilidad de concepción natural muy baja. Se recomienda consulta con especialista y tratamiento de fertilidad. No entendí esa palabra larga y difícil, pero la explicación en español que venía a continuación fue como un martillazo en la cabeza. Posibilidad de concepción natural muy baja. El cuadernillo se me cayó de las manos, haciendo un ruido sordo al chocar contra el suelo. Sentí que todo a mi alrededor se tambaleaba. Tuve que agarrarme al borde de la cama para no caerme. No era yo. El que tenía el problema era Damián. Damián tenía una baja fertilidad. Él era la razón por la que no habíamos tenido hijos. Y sin embargo, durante 2 años había permitido que yo fuera la culpable. Había observado en silencio cómo su madre me insultaba y me acusaba con todo tipo de palabras venenosas. Había dejado que yo bebiera innumerables infusiones amargas y soportara las miradas de compasión y duda de todo el mundo. Él y su familia habían montado una farsa perfecta para convertirme a mí, la víctima, en la verdugo. Mala hierba nunca muere ni da fruto. Las palabras de mi suegra resonaban en mis oídos. ¡Qué ironía! La maldición que debería haber dirigido a su preciado hijo, me la había lanzado a mí. Cuando el shock inicial pasó, fue reemplazado por una ira que me caló hasta los huesos. Esto ya no era una cuestión de indiferencia o crueldad. Era un engaño deliberado, una conspiración meticulosamente planeada. Ellos sabían la verdad desde el principio, pero la ocultaron y me usaron como chivo expiatorio para proteger el honor de Damián y el supuesto linaje de la familia Castañeda. La infidelidad de Damián con Gala cobraba ahora un sentido completamente diferente. ¿Acaso su aventura no era solo por una cuestión de sentimientos, sino porque ella sí podía quedarse embarazada y ocultar su defecto? ¿Y el bebé que Gala llevaba en su vientre era realmente hijo de Damián? Con esos resultados, la concepción natural era casi imposible. Entonces, ¿de dónde había salido ese niño? ¿Habían recurrido a algún tratamiento de fertilidad? ¿O había una posibilidad aún más terrible? La llamada de mi suegro ahora tenía todo el sentido del mundo. Él lo sabía todo. Su silencio y sus miradas de lástima no eran solo impotencia, sino el sentimiento de culpa de alguien que conoce la verdad y no puede hablar. Quizás los remordimientos de conciencia le habían llevado a revelarme la verdad para que yo no siguiera viviendo en la injusticia y la autoculpabilidad. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor o humillación. Eran lágrimas de rabia y de despertar de un largo engaño. Me habían robado 2 años de mi juventud, mi fe en el amor y en el matrimonio. Habían pisoteado mi dignidad sin piedad. Recogí el informe y alicé el papel arrugado. Tenía la verdad en mis manos. Esto ya no era un problema personal. Era algo que debía salir a la luz. Pero no iba a montar una escena como la otra vez. Había aprendido la lección. Con gente así, gritar no sirve de nada. Tenía que mantener la calma y pensar con frialdad. Esta verdad era mi arma más poderosa, y la iba a usar no para vengarme, sino para reclamar la justicia que se me debía. Con la verdad en mis manos, no actué por impulso. La rabia inicial se disipó, dando paso a una calma aterradora. Ya había perdido una vez por actuar de forma emocional y gritar impotente. No iba a cometer el mismo error. Ahora, mi arma más poderosa era el silencio. Lo primero que hice fue guardar el informe médico en un lugar seguro. Compré una pequeña caja con cerradura, metí el informe y otros documentos importantes y se la dejé a una amiga de la universidad en la que confiaba ciegamente, pidiéndole que no se lo dijera a nadie.
Tenía que asegurarme de que esa prueba crucial no fuera destruida ni desapareciera. A continuación, empecé mi propia investigación, una investigación silenciosa y discreta. Sabía que las redes sociales son el lugar donde la gente presume de su vida con más orgullo y, al mismo tiempo, donde deja más cabos sueltos. Creé una cuenta de Facebook falsa con un nombre y una foto de perfil completamente anónimos. A través de esta cuenta, empecé a seguir de nuevo la vida de Damián y Gala. Como esperaba, el Instagram de Gala era un escaparate perfecto. Publicaba constantemente fotos presumiendo de su creciente barriga, de los caros regalos de marca que Damián le compraba, de cenas en restaurantes de lujo. Cada foto iba acompañada de frases edulcoradas. Gracias a mi marido por cuidar siempre de mamá y del bebé. La felicidad es despertarse cada mañana viendo a la persona que amas. La antigua yo probablemente se habría vuelto loca de dolor. Pero ahora, con la verdad en mi poder, veía esas fotos con otros ojos. Veía la incomodidad en la sonrisa de Damián mientras posaba la mano sobre el vientre de Gala. Veía el esfuerzo por aparentar en cada una de sus palabras. Y, sobre todo, me fijaba en doña Eulalia. En las fotos en las que salían juntas, siempre estaba al lado de Gala, rodeándole el hombro con un gesto posesivo, pero su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. En su mirada siempre había una mezcla de ansiedad y cálculo. No era el rostro feliz de una suegra a punto de tener a su preciado nieto. Con paciencia lo documenté todo. Hice capturas de pantalla de las publicaciones y de los comentarios importantes. Anoté las fechas y los eventos a los que asistían. Era como un científico observando a una criatura en una caja de cristal, registrando hasta el más mínimo comportamiento. Sabía que para desmontar una mentira tan elaborada, necesitaba más que un simple informe médico. Necesitaba un sistema de pruebas irrefutables. Durante todo ese tiempo, seguí trabajando y estudiando. Nadie, ni siquiera Nerea, conocía mis planes. No quería preocuparla ni que, por error, revelara algo. Solo le dije que ya había pasado página y que quería centrarme en reconstruir mi vida. Ella se alegró al verme de nuevo animada y llena de energía. Una tarde, mientras miraba el Instagram de Gala, vi una publicación que decía: Revisión trimestral. Que nuestro bebé esté siempre sano. Debajo, Damián había comentado con un emoticono de corazón. Sonreí con cinismo. Revisión trimestral, ¿eh? Eso era. Conocía el hospital privado de Madrid al que solían acudir las familias adineradas. Decidí ir allí el fin de semana. No para enfrentarme a ellos, sino solo para observar. Quería ver cómo se desarrollaba esa farsa en la vida real. Quería confirmar su mentira con mis propios ojos. Mi silencio estaba acumulando energía. Y sabía que el día que abriera la boca sería el día en que se desatara la tormenta en aquella casa. Observar desde la distancia no era suficiente. Necesitaba entender la raíz del problema. ¿Por qué doña Eulalia, una mujer que valoraba tanto el honor y las apariencias, había aceptado un plan tan arriesgado y engañoso? ¿Por qué no había hecho que Damián recibiera tratamiento y, en su lugar, había recurrido a Gala para encubrirlo? Tenía que haber una razón más poderosa que simplemente proteger la reputación de su hijo. Recordé un lamento que mi suegro había soltado en una rara ocasión durante una cena. Mencionó a un viejo amigo, un tal señor Fermín Lozano, con el que había fundado la empresa en sus inicios. Dijo con pesar: si mi mujer no hubiera sido tan exigente en aquel entonces, Lozano no se habría marchado. Era un hombre muy capaz. Había oído vagamente que hubo una gran disputa entre el señor Lozano y doña Eulalia, y que después de eso, su sociedad se rompió. Quizás él podría darme la pieza del puzzle que me faltaba. Encontrar a alguien con quien se había perdido el contacto hacía años no fue fácil. Empecé con la poca información que tenía. Sabía que su antigua empresa era del sector de la construcción. Pasé varias noches buscando en antiguos directorios de empresas de construcción en Internet, buscando el nombre Fermín Lozano. Finalmente, la suerte estuvo de mi lado. Encontré información de un pequeño estudio de arquitectura cuyo director se llamaba igual. Mi instinto me dijo que era él. Me armé de valor y llamé a la oficina para concertar una cita con el señor Lozano. Me presenté como una antigua conocida de don Beltrán Castañeda y doña Eulalia Sarmiento. Supongo que esos nombres surtieron efecto, porque accedió a verme. El señor Lozano era ahora un hombre de unos 50 y tantos años. Tenía el pelo canoso, pero conservaba un aire enérgico y campechano. Me miró con curiosidad. «Buenos días, señorita». «Buenos días, señor Lozano. Me llamo Elara García. Soy la exmujer de Damián Castañeda». Al oír esto, el señor Lozano se sorprendió un poco, y luego soltó una carcajada. «¿Exmujer? Así que la bruja de Eulalia al final te ha echado». No me extraña. Su actitud me sorprendió, pero al mismo tiempo me alivió.
Parecía que no le tenía ningún aprecio a mi ex-suegra. Le conté mi historia, ocultando, por supuesto, la parte más importante sobre el informe médico. Solo le dije que me habían echado por no poder tener hijos. El señor Lozano escuchó, negando con la cabeza y chasqueando la lengua. No me sorprende nada. Eulalia es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. ¿Sabes por qué está tan obsesionada patológicamente con tener un nieto que continúe el linaje? Siempre pensé que era solo porque quería tener un nieto y para proteger la reputación de Damián. El señor Lozano se burló, con una sonrisa llena de cinismo. La reputación es solo una parte. La clave está en la familia de ella, los Sarmiento. Y entonces empezó a contarme la historia. Su voz era tranquila, como si estuviera pasando la página de un pasado polvoriento. Resultó que mi suegro, don Beltrán, venía de una familia humilde, mientras que doña Eulalia era la hija única de la familia Sarmiento, una familia de empresarios de gran abolengo y riqueza de Madrid. Los Sarmiento eran extremadamente tradicionales y patriarcales, y tenían una obsesión por tener un nieto varón que heredara el apellido y el patrimonio familiar. Al ser doña Eulalia hija única, toda la presión recaía sobre ella. En aquel entonces, don Beltrán era un joven y talentoso ingeniero de construcción, pero sin capital. Doña Eulalia se enamoró de él y, en contra de la opinión de su familia, se empeñó en casarse. Finalmente los Sarmiento accedieron, pero con una condición muy dura. Don Beltrán debía casarse en casa de ella, y aunque sus hijos llevarían el apellido Castañeda, serían considerados los herederos oficiales del patrimonio de los Sarmiento. De hecho, todo el imperio empresarial de los Castañeda se había construido gracias al capital inicial y a los contactos de la familia Sarmiento. Doña Eulalia había vivido toda su vida bajo esa presión. «¿Lo entiendes, verdad, muchacha?», concluyó el señor Lozano. Esa mujer tenía que demostrar a su familia que su elección había sido la correcta. Y la única forma de demostrarlo era teniendo un hijo varón y después un nieto varón que lo heredara todo. El hecho de que Damián fuera hijo único multiplicó esa presión. Si Damián no tenía un hijo, ella perdería el prestigio ante su familia, e incluso podría afectar a su herencia y a su estatus dentro del clan. Al escuchar la historia del señor Lozano, me quedé atónita. Todo encajaba. La crueldad de doña Eulalia no se debía solo a su carácter, sino al miedo y a la carga que había soportado toda su vida. No solo necesitaba un nieto, necesitaba un heredero que consolidara su posición y la de su hijo. Esto también explicaba por qué había elegido un método tan fraudulento. Someter a Damián a un tratamiento habría sido admitir que su hijo tenía un problema. Eso era una humillación inaceptable tanto para ella como para la familia Sarmiento. Un plan que implicaba usar a una persona externa como vientre de alquiler encubierto era mucho más discreto y salvaba las apariencias. Le di las gracias repetidamente al señor Lozano. La pieza del puzzle que me había dado era crucial. Me había proporcionado una imagen completa de las motivaciones de mi enemiga. Al volver a casa, ya no sentía solo rabia, sino una fría compasión por doña Eulalia. Ella también era una marioneta en un teatro más grande, el de los prejuicios y las ambiciones de su propia familia. Pero esa compasión no significaba que fuera a perdonarla. Ella había elegido traspasarme su tragedia a mí, y tendría que pagar por esa elección. El cuadro estaba más claro, pero todavía quedaba una figura clave que debía investigar a fondo. Gala Romero. ¿Qué papel jugaba ella en esta farsa? ¿Era una simple oportunista o una pieza preparada de antemano? Recordé algo que Damián me había dicho, que la familia de Gala estaba pasando por apuros económicos y estaba ahogada por las deudas. Este detalle, al que no le di importancia en su momento, era ahora una pista fundamental. ¿Había alguna conexión entre la situación financiera de su familia y su repentina aparición como amante de Damián? Las suposiciones no me llevarían a ninguna parte. Necesitaba pruebas concretas. Tomé una decisión audaz: contratar a un detective privado. Era caro, pero sabía que era necesario. Usé los pocos ahorros que había acumulado antes de casarme. Era el dinero que pensaba usar para mi futuro. Ahora mi futuro dependía de desenmascarar este pasado. Fui a una pequeña y discreta agencia de detectives. Me recibió un hombre de aspecto bastante experimentado. Le expliqué lo que necesitaba: que investigara la relación entre Gala y Damián, especialmente los movimientos de Gala en los últimos 6 meses, y la situación financiera de su familia. No revelé mi identidad, solo dije que era una parte interesada y que quería saber la verdad. Pasó una semana de tensa espera. Finalmente, el detective me llamó. Nos reunimos en una cafetería apartada. Me entregó un sobre marrón. «Toda la información que necesita está aquí dentro», dijo. Este caso ha resultado ser más interesante de lo que pensaba. Mi corazón latía con fuerza mientras abría el sobre. Dentro había varias fotografías y un detallado informe mecanografiado.
Empecé por las fotos. Había fotos de Gala y Damián comiendo y de compras. Pero las más reveladoras eran las fotos de Gala sola. Había ido a una clínica de ginecología de lujo, y en varias ocasiones no la acompañaba Damián, sino una mujer mayor con unas grandes gafas de sol negras que le cubrían la mayor parte del rostro. Aunque la foto estaba tomada desde lejos, reconocí esa figura familiar. Era doña Eulalia. Pero eso no fue lo más impactante. El informe era la verdadera bomba. Primero, el detective había confirmado que la familia de Gala había saldado una enorme deuda bancaria hacía 3 meses. El dinero había sido transferido desde la cuenta de una empresa subsidiaria que, estaba segura, pertenecía a doña Eulalia. Segundo, y este era el detalle mortal, el detective había seguido a Gala hasta la clínica ginecológica. Allí, había conseguido sobornar sutilmente a una enfermera. La información que obtuvo fue que Gala no se había sometido a un control prenatal normal. Se había sometido a un tratamiento de fecundación in vitro, FIV, y según los registros, el donante de esperma no era Damián Castañeda. La identidad del donante era confidencial, pero definitivamente no era mi exmarido. Dejé el informe sobre la mesa. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el vaso de agua. Todo estaba claro. El hijo que Gala llevaba en su vientre no era de Damián, era el resultado de un sucio trato. Doña Eulalia había comprado a Gala con dinero para convertirla en una máquina de parir, en un vientre de alquiler encubierto. Habían usado el esperma de otro hombre para concebir un niño y le habían puesto la etiqueta de heredero de la familia Castañeda. Todas las historias de amor, sacrificio y felicidad que Gala representaba en las redes sociales no eran más que una farsa ridícula. Había cambiado a su hijo y su dignidad por dinero y por salvar a su familia. Y Damián era un cobarde de la peor calaña, dispuesto a aceptar como hijo a un niño que no era de su sangre para ocultar su propia debilidad y complacer a su despótica madre. Una familia rica y prestigiosa estaba, en realidad, construida sobre el engaño, la mentira y la podredumbre interna. No solo me habían engañado a mí, sino a toda su familia y a toda la sociedad. Pagué al detective y le di las gracias con calma. Salí de la cafetería y miré al cielo de Madrid. Sentí como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Ya no sentía dolor ni rabia. Solo sentía ganas de reír. Me reía de su estupidez, de su codicia y de la tragedia que ellos mismos se habían fabricado. Ahora lo tenía todo en mi poder. El informe médico de Damián, la historia de las presiones de la familia Sarmiento y la prueba del trato por el heredero. Era hora de que esta farsa llegara a su fin, y la persona que decidiría el final sería yo. Con todas las cartas en mi mano, sabía que aún necesitaba un aliado interno, alguien que pudiera confirmar todo y provocar una grieta desde dentro de su fortaleza. Esa persona era mi ex-suegro, don Beltrán. Era el único en esa familia con algo de conciencia. Su misteriosa llamada había sido el comienzo de todo. Me había lanzado un salvavidas, y ahora era el momento de usar ese salvavidas para traerlo a mi lado. Conseguir una reunión con don Beltrán no fue fácil. Estaba constantemente bajo la estricta vigilancia de doña Eulalia. Decidí no volver a llamarlo. Le escribí una breve nota a mano. Estimado don Beltrán, soy el Ara. Ya sé toda la verdad. Hay algunas cosas que debe ver. Me gustaría reunirme con usted este jueves a las 3 de la tarde en la tetería El Jardín Secreto. Le esperaré. Sabía que los jueves era el día que iba a reunirse con sus amigos de un club de coleccionistas. Envié la carta por correo ordinario, confiando en que llegaría a sus manos sin ser interceptada por doña Eulalia. El jueves, a las 3 en punto de la tarde, llegué a la tetería. Elegí una mesa en un rincón apartado y esperé pacientemente. El tiempo pasaba lentamente y empecé a pensar que no vendría. Pero entonces, la puerta de la tetería se abrió, y entró la figura delgada y demacrada de don Beltrán. Parecía mucho más viejo que la última vez que lo vi. Se sentó frente a mí y sin decir palabra suspiró. Yo no me anduve con rodeos. Deslicé un sobre por la mesa hacia él. Mire esto, por favor. Dentro del sobre había copias de todo lo que tenía. El informe de análisis de semen de Damián, el informe del detective sobre las transacciones financieras entre doña Eulalia y la familia de Gala, y las fotos de Gala y doña Eulalia yendo juntas a la clínica de ginecología. Don Beltrán, con manos temblorosas, fue mirando los papeles uno por uno. Su rostro pasó de pálido a rojo, y finalmente a un gris ceniciento de desesperación. Dejó los papeles y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se sacudían. Dios mío, lo sabes todo. Te has enterado de todo. Sí, mi voz era tranquila. Lo sé todo. Lo único que no entiendo es por qué. ¿Por qué eligieron un método tan cruel y engañoso? Don Beltrán levantó la cabeza.
Tenía los ojos enrojecidos e inyectados en sangre. Era la primera vez que lo veía llorar. Es culpa mía, por haber sido tan débil. Sabía desde hace mucho tiempo que Damián tenía un problema. Pero tu suegra. Ella nunca aceptó la verdad. Decía que era una humillación, una mancha para la familia Castañeda y para los Sarmiento. Tenía miedo de que su familia se enterara, lo despreciaran y le quitaran a Damián sus derechos de herencia. Estaba cegada por su obsesión con el heredero. Contó entre sollozos que todo había sido planeado por doña Eulalia. Ella buscó a Gala y le propuso un trato tácito. A cambio del dinero para salvar a su familia, Gala se sometería a la gestación subrogada encubierta y desempeñaría a la perfección el papel de nuera feliz. Yo intenté detenerla. Le dije que era un pecado, que nos traería la ruina, pero no me escuchó. Dijo que un nieto borraría todos los pecados. Yo fui un impotente, Lara. Al escuchar su confesión, en lugar de sentirme victoriosa, sentí una profunda tristeza por ese hombre. Había vivido toda su vida como una sombra, aplastado entre una esposa déspota y una familia política poderosa. No lo culpé. Simplemente puse mi mano sobre la suya, que temblaba. No le culpo, suegro. Ahora mismo solo quiero dos cosas. Primero, restaurar mi honor. Y segundo, liberarme legalmente de su familia por completo. Lo miré directamente a los ojos. No quiero destruir a su familia. Solo quiero que se respete la verdad. ¿Quiere usted seguir viviendo en este engaño? ¿Con una esposa que no le respeta? ¿Un hijo cobarde y un nieto que no es de su sangre? ¿Quiere llevarse este vergonzoso secreto a la tumba? Mis palabras tocaron la fibra más sensible de su dolor. Guardó silencio durante un largo rato y luego, lentamente, asintió con la cabeza. Un asentimiento decidido. ¿Qué tengo que hacer? Necesito que esté de mi lado, dije con claridad. Cuénteme todos los planes de doña Eulalia. Proporcióneme pruebas sobre los bienes que me corresponden tras el divorcio. Y lo más importante, sea mi testigo en el momento decisivo. Don Beltrán me miró. En sus ojos ya no había miedo, sino una tardía determinación. Había aguantado demasiado tiempo. De acuerdo, te ayudaré. Será mi forma de expiar mis culpas. Al salir de la tetería, supe que había ganado a mi aliado más importante. Don Beltrán no era solo un testigo, era la llave que abriría las puertas de esa podrida fortaleza desde dentro. Mi lucha ya no era solitaria. La alianza entre mi ex-suegro y yo se llevó a cabo en secreto y con suma cautela. No nos atrevíamos a usar nuestros teléfonos habituales. Don Beltrán, con la sabiduría de toda una vida, propuso un método de contacto seguro. Compró 2 teléfonos móviles sencillos y 2 tarjetas SIM de prepago. Acordamos comunicarnos solo por mensajes de texto a horas concretas y destruir las tarjetas SIM en cuanto el plan terminara. El lugar para intercambiar documentos importantes era el hueco de un viejo árbol en un parque al que él solía ir a pasear por las mañanas. Él dejaba los documentos en una bolsa de plástico negra dentro del hueco y yo los recogía más tarde. Cada pocos días, mi teléfono secreto vibraba con un breve mensaje. Esos mensajes crípticos eran información más valiosa que el oro y me ayudaban a encajar las últimas piezas de mi plan. La mujer ha fijado la fecha para el bautizo del niño. Dentro de 3 semanas, sábado por la noche, en el Hotel Palace. Parece que va a invitar a toda la familia Sarmiento. Matará 2 pájaros de un tiro, presentar al heredero y celebrar el 70 cumpleaños de su padre. Al leer ese mensaje, el corazón se me aceleró. Una gran fiesta con toda la familia reunida. Era el escenario perfecto. Un lugar público donde doña Eulalia no podría silenciarme por la fuerza. Cuanto más quisiera alardear de su honor, más oportunidades tendría yo de desmontarlo todo delante de todos. Unos días después llegó otro mensaje. Lo encontré en la caja fuerte de la mujer. El acuerdo de separación de bienes. En caso de divorcio por culpa de la esposa, infertilidad, infidelidad, etc., la esposa se irá sin nada. En caso de culpa del marido, la esposa recibirá 1/3 de los bienes gananciales. La mujer se había olvidado de esto. A continuación, la ubicación del hueco del árbol. Dentro, junto a una copia de ese acuerdo, había documentos que probaban la propiedad de inmuebles y participaciones en empresas adquiridas durante los 2 años de nuestro matrimonio. Don Beltrán había hecho más de lo que yo esperaba. No solo me había dado la caña, sino también el cebo. Pero quizás la información más valiosa eran los mensajes sobre la situación interna de la familia. La mujer está cada vez más nerviosa. Vigila a Gala las 24 horas del día. No la deja salir sola ni hablar por teléfono mucho tiempo con nadie. La chica ha empezado a quejarse. Han tenido un par de discusiones pequeñas. Ayer Gala quería ir a ver a su familia y no la dejó. Tiene miedo de que se vaya de la lengua.
El ambiente en casa es como una olla a presión. Esos mensajes me demostraban que su fortaleza no era inexpugnable. Era un castillo construido sobre la arena del engaño. Y ahora, las olas del miedo y la sospecha estaban erosionando lentamente sus cimientos. Doña Eulalia, en su afán por tapar todas las fugas, sin darse cuenta, estaba poniendo grilletes a las personas que necesitaba para mantener su farsa. Fui organizando sistemáticamente todo el material que don Beltrán me proporcionaba. El plan en mi cabeza se volvía cada vez más claro. Ya no solo tenía pruebas médicas y financieras, sino también una base legal para luchar. Ya no era la pobre nuera abandonada. Me había convertido en un adversario poderoso capaz de acorralarlos. Y lo haría no con espadas ni lanzas, sino con la única cosa que ellos se habían esforzado en enterrar: la verdad. Sabía que Gala era el eslabón más débil de toda esta conspiración. Ella no era la mente maestra. Era una pieza colocada en el tablero por la desesperación y la codicia. Una pieza que, bajo demasiada presión, se tambalearía por sí sola. Decidí crear esa presión. Tenía que acercarme a Gala de forma indirecta. Sin revelarme, debía sumirla en un estado de máxima confusión. Pensé mucho en cómo hacerlo. Un mensaje desde una cuenta falsa lo bloquearía al instante. Necesitaba algo tangible, algo que pudiera infiltrarse en su refugio, una advertencia silenciosa. Recordé la costumbre de doña Eulalia de encargar flores frescas cada semana. Siempre pedía lirios blancos a la misma floristería de lujo. Fui a esa floristería. Fingiendo ser una clienta, y charlando sutilmente, me enteré de que las flores se entregaban en su casa los viernes por la mañana. El plan estaba trazado. Ese viernes por la mañana, fui a la floristería muy temprano. Encargué un hermoso ramo de crisantemos blancos, flores que se usan principalmente en funerales y que simbolizan el final y el silencio. Junto al ramo, preparé una pequeña tarjeta. Sin remitente ni destinatario, solo una frase impresa por ordenador. ¿Estás segura de que el bebé que esperas es de la persona que te acompañó a la clínica? Le di dinero al dueño de la floristería y le dije que era un regalo sorpresa para la casa de doña Eulalia, pidiéndole que lo mezclara discretamente con los lirios que se entregarían ese día. Confiaba en que, con una buena propina, el curioso repartidor no se negaría a un pequeño favor. Después, solo quedaba esperar. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, mi teléfono secreto recibió un mensaje de don Beltrán. Ha habido un gran revuelo en casa. Gala ha recibido el ramo de crisantemos y la tarjeta. Está casi fuera de sí. Grita que alguien lo sabe todo y está destrozando cosas en su habitación. Unas horas más tarde, otro mensaje. Eulalia no la ha consolado. Le ha dado una bofetada y la ha encerrado en su habitación. Tiene pánico de que se filtre algo. Me ha gritado que hay un traidor en la casa. La situación es muy tensa. Leí los mensajes. Una fría sonrisa se dibujó en mi rostro. Mi guerra psicológica había funcionado. Gala estaba atrapada. El miedo a ser descubierta y el control asfixiante de doña Eulalia la estaban llevando al límite de su resistencia. En la relación entre suegra y nuera, unida por un contrato, acababa de aparecer la primera grieta. Doña Eulalia, en lugar de tranquilizar a su peón, había elegido controlarlo con violencia y coacción. Estaba demasiado acostumbrada a solucionarlo todo con poder, pero no sabía que en el momento en que el miedo de Gala superara su codicia, se convertiría en una bomba de relojería. Aunque no se atreviera a desafiar a doña Eulalia, su pánico sería una clara señal de que algo iba mal, especialmente con el bautizo a la vuelta de la esquina. Había logrado sembrar el caos en el seno del enemigo. Ahora no solo tenían que luchar contra una amenaza externa sino también contra la sospecha y el miedo internos. Su farsa empezaba a hacer aguas. Perturbarlos desde dentro no era suficiente. Necesitaba un ataque frontal, una jugada legítima en el campo de batalla de la ley. Ya no podía ser un fantasma escondido en las sombras. Era hora de aparecer con una nueva identidad, la de una demandante que exige justicia, respaldada por la ley. Basándome en una lista de bufetes de abogados prometedores que había investigado, elegí uno famoso por especializarse en casos de divorcio complejos, especialmente aquellos con fraude y grandes disputas patrimoniales. Me recibió una abogada de unos 40 y pocos años llamada Beatriz Valcárcel. Tenía una mirada aguda y una actitud segura y profesional. Me senté frente a la abogada Valcárcel, respiré hondo y empecé mi historia. No me recreé en mi dolor. Expuse todo de forma clara y metódica, como si estuviera presentando un informe de un caso. Puse sobre la mesa todo lo que tenía. Una copia del informe médico de Damián, el informe y las fotos del detective privado, los documentos de los bienes gananciales y el acuerdo prematrimonial proporcionado por don Beltrán. La abogada Valcárcel escuchó con suma atención. A medida que hablaba, la sorpresa se reflejaba cada vez más en sus ojos. Cuando terminé mi relato,
guardó silencio durante un largo rato, revisando de nuevo cada documento. Finalmente, levantó la vista y me miró. En sus ojos ya no había solo una fría profesionalidad, sino casi admiración. Señora García, he llevado cientos de casos de divorcio, pero el suyo es verdaderamente excepcional. Ha sido usted increíblemente serena y astuta al reunir todas estas pruebas. Levantó la copia del informe de semen de Damián. Esta es nuestra arma más poderosa. Según el Código Civil, ocultar deliberadamente una condición médica que afecta a la vida matrimonial, especialmente en lo que respecta a la procreación, puede considerarse dolo, es decir, un fraude matrimonial. Esto causa un grave daño moral a la otra parte. Podemos usar esto para reclamar, además de la división de bienes, una indemnización por daños morales. La abogada Valcárcel me expuso la estrategia con claridad. Primero, enviaremos un burofax con acuse de recibo a don Damián Castañeda. En él, expondremos nuestras demandas. El divorcio por causa de su infidelidad y su conducta fraudulenta. Y basándonos en el acuerdo prematrimonial y estos documentos, exigiremos el tercio de los bienes gananciales estipulado en el contrato. Por ahora, no revelaremos la prueba de que el bebé no es suyo. Esa será nuestra carta de triunfo. La usaremos solo cuando sea necesario. Estoy totalmente de acuerdo con su estrategia, abogada. ¿Cómo empezamos? Yo misma redactaré y enviaré los documentos entre hoy y mañana, dijo Valcárcel con firmeza. Prepárese. Cuando reciban esta notificación, no se quedarán de brazos cruzados. Al salir del bufete, sentí un gran alivio. Ya no tenía que cargar con este pesado fardo yo sola. Ahora tenía una aliada formidable en el frente legal. Como predijo mi abogada, apenas 2 días después de enviar el burofax, comenzó el terremoto. Mi pistoletazo de salida se había disparado oficialmente. La lucha ya no era una guerra de guerrillas encubierta, se había convertido en una confrontación abierta, y yo estaba preparada para todo lo que viniera. El burofax de mi abogada fue entregado en mano a Damián. Según me informó don Beltrán por mensaje, provocó una auténtica tormenta en la casa. Damián se quedó blanco como el papel al leerlo. Se lo dio a Eulalia. Ella, después de leerlo, sin decir una palabra, le dio 2 bofetadas. Le gritó que era un inútil, que no había sido capaz de controlar a su exmujer y ahora iba a destrozar a toda la familia. El pobre y cobarde Damián se quedó allí parado, recibiendo los golpes. Nunca habría imaginado que la esposa a la que él y su madre habían desechado con tanta crueldad volvería con una actitud tan desafiante y una demanda de divorcio tan contundente. La ira de doña Eulalia no se dirigió solo a Damián. Se movió frenéticamente buscando una contraofensiva. Lo primero que hizo fue llamar al abogado de la familia. Este, tras revisar mis demandas, llamó inmediatamente a mi abogada. Beatriz Valcárcel me llamó poco después. Han contactado el ARA. Quieren negociar. ¿Qué proponen? Pregunté con voz tranquila. Ofrecen 300.000 euros a cambio de que retires la demanda y guardes silencio para siempre. Dicen que es un acto de caridad para que puedas empezar una nueva vida. Me reí con desdén. 300.000 euros. Una cantidad ridícula comparada con lo que me correspondía y una miseria comparada con el dolor y la humillación que había sufrido. Abogada Valcárcel, dígales que no necesito caridad, necesito justicia. Mis demandas no han cambiado. Una disculpa pública por su conducta fraudulenta y la justa división de bienes según la ley y el acuerdo. De lo contrario, nos veremos en los tribunales. Mi rotunda negativa, transmitida a través de mi abogada, fue como echar leña al fuego. Doña Eulalia se dio cuenta de que no podía comprarme. Yo no era la chica de pueblo ingenua y manejable que ella pensaba. Sabía que si el caso llegaba a los tribunales, el juez exigiría una prueba de ADN para verificar la paternidad del niño, y entonces toda la mentira saldría a la luz. Un escándalo así sería un golpe mortal para el prestigio de la familia Castañeda, y especialmente para los Sarmiento. La estrategia de doña Eulalia se volvió desesperada. Sabía que tenía que actuar antes del bautizo. Esa fiesta era para consolidar su estatus, no para convertirse en el escenario de su humillación. Don Beltrán me envió otro mensaje, esta vez con un tono preocupado. La mujer está usando todos los medios para desprestigiarte. Ha contratado gente para difundir el rumor de que tenías mala conducta, e incluso que la infiel eras tú y por eso te echaron, para que luego tus palabras no tengan credibilidad. Te están vigilando, ten mucho cuidado. Leí el mensaje y apreté los puños. Seguía recurriendo a tácticas tan viles, pero ya no tenía miedo. A medida que se acercaba el día decisivo, me sentía más tranquila. Su pánico era la prueba de que tenía miedo. Solo quedaban 4 días para el bautizo.
Su familia estaba en una carrera contrarreloj para silenciarme. Yo también contaba el tiempo. Todas las piezas estaban en su sitio, el escenario estaba montado, y las luces estaban a punto de encenderse. El día antes, mi teléfono secreto vibró por última vez. El mensaje de don Beltrán era solo una línea, pero contenía toda su confianza y su ruego. Todo está listo para el bautizo. Es nuestra única oportunidad. La mujer no se imagina que te atreverás a aparecer. Ten cuidado. Miré por la ventana. Nubes oscuras se cernían sobre el cielo de Madrid. Se avecinaba una gran tormenta, y yo estaba justo en el ojo del huracán. Sábado por la noche, el salón de banquetes del Hotel Palace, uno de los lugares más lujosos de Madrid. Las luces brillaban deslumbrantes y coches de alta gama desfilaban por la entrada. Era un día importante para la familia Castañeda, el bautizo del heredero, combinado con el 70 cumpleaños de su abuelo materno, el patriarca de la familia Sarmiento. El ambiente era de opulencia y distinción. Los invitados, ataviados con trajes de firma y joyas brillantes, conversaban animadamente. En el centro de la atención estaba la anfitriona, doña Eulalia. Lucía un vestido de terciopelo morado oscuro, un elegante moño alto y un collar de perlas. Su rostro rebosaba un falso orgullo. Paseaba del brazo de Damián entre las mesas, presentando a su nueva nuera y a su rollizo nieto. Damián, enfundado en un traje caro, sonreía con la rigidez de un maniquí. Y Gala, bellísima con un vestido color crema que realzaba su recuperada figura posparto, sostenía en brazos a un niño regordete, pero sus ojos no dejaban de mirar a su alrededor, revelando un pánico incontenible. Todo era una representación perfecta, una familia feliz, una sucesión asegurada. Especialmente los ancianos de la familia Sarmiento, sentados en la mesa principal, mostraban rostros de satisfacción. Doña Eulalia lo había conseguido. Había entregado el resultado que todo el clan esperaba. En el punto álgido de la celebración, las grandes puertas del salón se abrieron de repente. Todo el ruido, todas las miradas, se dirigieron hacia la entrada. Era yo. No entré a escondidas. Entré con la cabeza bien alta. Llevaba un sencillo pero elegante vestido negro, el pelo suelto hasta los hombros y un maquillaje ligero. Mi aparición, con mi porte erguido y mi mirada serena, contrastaba notablemente con la ostentosa atmósfera del lugar. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. La suave música de fondo fue bajando de volumen hasta desaparecer por completo. Doña Eulalia y Damián me vieron, y sus rostros pasaron en un instante del asombro al horror, luego a la ira y finalmente al pánico más absoluto. La primera en reaccionar fue doña Eulalia. Corrió hacia mí gritando con voz estridente. ¿Tú qué haces aquí? ¿Quién te ha dejado entrar? Se volvió hacia el personal de seguridad del hotel y vociferó. Seguridad. ¿A qué esperan? Saquen a esta loca de aquí. Rápido. 2 corpulentos guardias de seguridad se acercaron a mí, pero yo no me inmuté. Simplemente sonreí, y con una voz no muy alta pero lo suficientemente clara para que todo el salón la oyera, dije. Disculpen la interrupción. Me llamo Elara García. He venido en calidad de esposa legal aún no divorciada, de don Damián Castañeda. Solo quería felicitar a mi familia política. Las palabras esposa legal fueron como una bomba en medio del salón. Los invitados empezaron a murmurar. Los guardias de seguridad se detuvieron, mirando a doña Eulalia con expresión de desconcierto. Legalmente, no tenían derecho a echar a la esposa legítima de la fiesta de la familia de su marido. Doña Eulalia se quedó sin palabras. Me fulminaba con la mirada, como si quisiera matarme. Damián, pálido, retrocedió un paso y se escondió detrás de su madre. Supe que mi función había comenzado oficialmente. Estaba en el centro de todas las miradas, enfrentando con calma cientos de ojos curiosos. Era una actriz no deseada, pero esa noche, yo misma dirigiría la obra de mi vida. El aire en el salón se podía cortar con un cuchillo, y toda la atención estaba centrada en doña Eulalia y en mí. Ella se recuperó del shock inicial y recuperó su habitual ferocidad. ¿Esposa legal? No digas estupideces. Hace mucho que te echaron de esta casa. ¿Quién te crees que eres para venir aquí a montar un escándalo? Habló deliberadamente alto para que los invitados, especialmente la familia Sarmiento, la oyeran. Quería pintarme como una ex resentida y descarada que venía a arruinar la fiesta, pero yo, sin enfadarme, sonreí levemente. Suegra y distinguidos señores Sarmiento y todos los apreciados invitados. Repito que he venido con buenas intenciones. He venido a felicitarla por haber conseguido por fin el nieto que tanto deseaba. Ese nieto por el que no ha dudado en recurrir a cualquier medio. Mis palabras, cargadas de significado,
hicieron que el rostro de doña Eulalia cambiara de color. No le di la oportunidad de interrumpirme. Me giré hacia Damián, que temblaba detrás de su madre. Levanté con cuidado un fajo de papeles fotocopiados. Damián, ¿quieres explicarles a todos qué son estos papeles? Son los resultados de nuestro chequeo médico prematrimonial. ¿Quieres decirles la verdadera razón por la que no tuvimos hijos en 2 años? ¿Era porque, como siempre decía tu madre, yo era una mujer estéril y venenosa? ¿O porque tu posibilidad de concepción natural es muy baja? Damián se quedó petrificado. Me miró con los ojos muy abiertos, horrorizado, como si no pudiera creer que yo tuviera esa prueba. El murmullo en el salón se hizo más fuerte. No me detuve. Me dirigí a Gala, que, blanca como el papel, abrazaba al niño con fuerza. ¿Y tú, Gala? La mejor amiga de mi marido. ¿Quieres contarnos tus visitas a esa clínica de ginecología de lujo? ¿La historia sobre el tratamiento de fecundación in vitro? ¿Y cómo tu familia pudo de repente saldar una deuda millonaria justo después de quedarte embarazada? No, sollozó Gala, rompiendo a llorar. Negaba con la cabeza frenéticamente, incapaz de articular palabra. Finalmente, me giré hacia la mesa principal. Miré directamente a los ojos del patriarca de la familia Sarmiento, un hombre de pelo blanco y rostro imponente. Me incliné respetuosamente. Señor Sarmiento, y a todos los ancianos de la familia Sarmiento. Sé que hoy es un día de celebración, pero tenía que revelar esta verdad. Solo quiero hacerles una pregunta. ¿Pueden ustedes y toda su familia aceptar como heredero de su linaje a un niño que, en realidad, no comparte ni una gota de sangre con la familia Castañeda? Mi última pregunta cayó como un rayo en los oídos de todos. El salón contuvo la respiración. El patriarca de los Sarmientos se levantó de un salto, fulminando con la mirada a doña Eulalia. Justo en ese momento, una voz baja y cascada rompió el silencio. Era don Beltrán. Salió lentamente de un rincón y se puso a mi lado. Todo lo que ha dicho el Ara es verdad. La aparición y la confesión de don Beltrán fueron el golpe de gracia. Todos estaban en completo shock. El propio marido y padre delatando a su esposa y a su hijo. Les pido perdón a todos, dijo don Beltrán, inclinando la cabeza. He sido demasiado débil. No tuve el valor de detener esta tragedia. Ese niño es el resultado de un trato. El niño no tiene la culpa. La culpa es nuestra. Y entonces, todo estalló. Gritos, llantos, insultos. La gente de la familia Sarmiento golpeaba las mesas y se levantaba para gritarle a la cara a doña Eulalia. Gala, sollozando, se aferraba al niño. Damián se había derrumbado en el suelo, y doña Eulalia permanecía inmóvil en medio de la tormenta. Su rostro no tenía ni una gota de sangre. El orgullo, la arrogancia, todo se había convertido en cenizas. Todo lo que había construido durante toda su vida a base de mentiras, su carrera, su honor, se había derrumbado en un instante bajo los focos del escenario que ella misma había montado. Mi misión había terminado. No necesitaba ver más de ese caos. Me di la vuelta en silencio y salí del salón, dejando atrás solo las cenizas de un engaño. Salí del hotel y respiré profundamente el aire fresco de la noche madrileña. Sentí que me había quitado un enorme peso que había estado aplastando mis hombros durante mucho tiempo. No sentía la euforia ni la alegría de una venganza cumplida. Solo sentía un vacío y un profundo alivio. Todo, de verdad, había terminado. En los días siguientes, el escándalo del Hotel Palace se extendió como la pólvora por la alta sociedad. Ya no tuve que hacer nada más. Los invitados de aquella noche se convirtieron en los narradores más vívidos. La historia se fue adornando y se convirtió en la anécdota de la semana sobre el engaño y la caída de una familia de renombre. Me enteré de las consecuencias a través de mi abogada y de breves llamadas de don Beltrán. Mi divorcio se tramitó rápidamente. Ante las pruebas irrefutables y la presión de la opinión pública, la familia Castañeda no pudo seguir alargando el proceso ni poniendo trabas. Aceptaron todas mis demandas. Recibí el tercio de los bienes gananciales, tal como estipulaba el acuerdo. La suma era más que suficiente para vivir cómodamente y empezar una nueva vida. Lo primero que hice fue cambiar oficialmente mi apellido de vuelta al de mi padre, García. Les devolví el apellido Castañeda. El destino de los miembros de esa familia también quedó sellado. La familia Sarmiento, sintiéndose profundamente humillada, cortó toda relación y retiró todo su capital y sus lazos comerciales de las empresas de los Castañeda. El imperio empresarial que doña Eulalia había pasado toda su vida construyendo empezó a tambalearse y pronto se derrumbó. Gala, después de confesarlo todo entre lágrimas, desapareció con su hijo. Algunos decían que había vuelto a su pueblo, otros que se había ido al sur. Nadie lo sabía con certeza, pero se había liberado de ese pacto diabólico y se había llevado a su hijo. Esperaba que ella y el niño encontraran una vida tranquila.
El niño era completamente inocente. Damián, sin el escudo protector de su madre, sin su fortuna y sin su reputación, se vino abajo por completo. Se convirtió en un vividor que se dejaba llevar por el alcohol y el escarnio público. Don Beltrán, que había testificado, decidió separarse de doña Eulalia. Se mudó a un apartamento modesto, llevando consigo solo su colección de relojes y la compañía de sus viejos amigos. A veces me llamaba para preguntarme cómo estaba, y su voz sonaba mucho más serena. ¿Y doña Eulalia? Recibió el castigo más duro. No fue a la cárcel, pero quedó atrapada en la prisión de su propia soledad y su fracaso. Lo perdió todo: su marido, su hijo, su honor, su fortuna, y el heredero por el que lo había apostado todo. Se quedó sola en aquella enorme y fría casa, enfrentándose cada día a las cenizas de su propia codicia y engaño. Con el dinero que recibí, me compré un pequeño y acogedor apartamento. También ayudé a Nerea a financiar la pequeña tienda de ropa con la que siempre había soñado. Nuestras vidas se fueron estabilizando y llenando de alegría. Seguí trabajando, estudiando y saliendo con amigos. Redescubrí el placer en las cosas más sencillas que había perdido durante los 2 años que viví con la familia Castañeda. Era de verdad libre. Un año después de aquel fatídico evento, mi vida había entrado en un capítulo completamente nuevo. La tienda de Nerea prosperaba, y yo había sido ascendida en mi trabajo. Ya no era la mujer débil y sumisa de antes. Me había convertido en una persona fuerte, independiente y consciente de mi propio valor. Un sábado por la tarde, recibí una llamada de don Beltrán. Me dijo que la salud de doña Eulalia había empeorado mucho en los últimos tiempos. Vivía en silencio, casi sin contacto con nadie. Al oír la noticia, un sentimiento indescriptible se apoderó de mí. Decidí ir a verla por última vez. No para vengarme, ni para alardear de mi felicidad. Iba para poner el punto y final definitivo en mi alma. Volví a la antigua casa. La verja de hierro ya no parecía imponente, sino que mostraba manchas de óxido. El jardín estaba descuidado, con las plantas creciendo sin control. Todo el antiguo servicio se había ido, y solo quedaba una mujer de mediana edad de aspecto silencioso. Me condujo al salón. Doña Eulalia estaba sentada en un viejo sillón. Estaba esquelética, con el pelo blanco y sin peinar. Al verme, en sus ojos ya no había ferocidad, solo un vacío y un cansancio infinitos. ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a reírte de mí? Su voz era ronca. Negué con la cabeza y me senté tranquilamente en el sillón de enfrente. No, hoy he venido a darle las gracias. Doña Eulalia me miró fijamente, como si fuera una criatura extraña. La miré directamente a los ojos y, lenta y claramente, dije: «Gracias por haberme echado de su casa de esa forma tan cruel aquel día». Ante su expresión de desconcierto, continué: «Si no me hubiera echado aquel día, probablemente seguiría siendo una esposa ciega, viviendo una vida dependiente a la espera de una felicidad inexistente. Si aquel día me hubiera enterado de la verdad y hubiéramos intentado juntos que Damián recibiera tratamiento, quizás habríamos tenido un hijo. Pero, ¿y después? Habría estado atrapada para siempre en su asfixiante familia, criando a mis hijos en un ambiente tóxico dentro de un matrimonio sin amor. Poco a poco me habría convertido en otra versión de usted. Una mujer que vive por las apariencias y las presiones invisibles hasta perderse a sí misma». Hice una pausa para que asimilara mis palabras. El hecho de que me echara, aunque en su momento fue el colmo de la crueldad, en retrospectiva, fue la mayor salvación de mi vida. Sin saberlo, me empujó fuera de una jaula de oro podrida y me devolvió la libertad. Me dio la oportunidad de caer, de levantarme por mí misma, de reencontrarme y de vivir mi propia vida. Y por eso, se lo agradezco sinceramente. Al terminar, me levanté, le hice una última reverencia y me di la vuelta para marcharme. No necesitaba saber cuál fue su reacción. Esas gracias no eran para que ella las oyera, sino para que yo misma pudiera, por fin, cerrar por completo el pasado. Al salir por la verja, miré hacia el sol dorado y radiante de la tarde. Había atravesado la tormenta de mi vida. A partir de ese momento, ante mí se extendía un cielo azul, y yo era un pájaro que volaba libre en su propio viaje.